En honor a la verdad, eh, Yahshua, que dice la escritura, Yahshua de Nazaret, o Yahshua de Nosri, o de Nosraya, era como se le llamaba al Señor y a sus seguidores. Se le llamaba los, los Nosrim, o sea, por aquello de Nazaret, de que Yahshua se había criado, o Yahshua se había criado en Nazaret, y es un término totalmente distinto al que se menciona hoy en día cuando se habla acerca del cristianismo. Si nos fijamos bien, el término iglesia viene de la palabra eclesia del latín, y este a su vez viene de la palabra eclesia del griego, y esta palabra tiene que ver con parlamento. Y en Atenas, este era el nombre que se le daba al parlamento político, donde se dirigían las leyes. Era algo totalmente distinto, el contexto es algo totalmente distinto, que no tiene nada que ver con Dios, con su verdad, con su palabra. Habla de hablar, habla de enseñar, habla de transmitir leyes, mas no habla realmente del contexto claro acerca del pueblo de Dios, sino que habla de un grupo de congregados, mas no habla del pueblo de Dios. Y eso, bueno, eso sucedió bajo la transliteración del hebreo al griego. Y bueno, en ese sentido, pues, se perdió mucho en la traducción. Aunque hasta el siglo II, tiempos de Yahshua, siglo II, se hablaba todavía hebreo. El idioma que predominaba en aquel entonces era el griego. De allí pues que poco a poco todas las traducciones que se escribieron de la Brija Dachau del Nuevo Testamento fueron en griego. Posteriormente, bueno, surgieron otras traducciones más. De hecho, creo que es en los tiempos de Jerónimo, que habían acerca de 3 tipos de Nuevo Testamento en el siglo IV. Fue en el siglo IV, en el 325, cuando Constantino cesa la persecución de la iglesia, de la asamblea. Y es cuando en el 325 se reúnen en el concilio de Nicea y promulgan de que ya los cristianos no iban a ser más perseguidos, no iban a ser más condenados, y pasa a ser oficializada la religión del Estado, el cristianismo, una manera de poder dominar a las otras naciones y a los otros liderazgos que habían alrededor, tanto en un sentido religioso como en un sentido político, en una manera de manipulación. Y de esta forma nació la religión que hoy en día se llama cristianismo, en la que hubieron libros sagrados que fueron quitados de las Sagradas Escrituras, y nació la teología del reemplazo, que es cuando se saca a Israel del tema de salvación, del tema de pueblo, y es sustituido por un grupo de personas llamado iglesia. De esta manera, este sistema religioso se oficializó y pasó a ser la religión del Estado. De allí que todos los jerarcas, monarcas, príncipes, líderes, tanto religiosos y de distintas tendencias, todos pasaron a ser parte del imperio romano, el gobierno de turno. De allí que el cristianismo adoptó el nombre de Iglesia Universal Católica, Apostólica y Romana. Y por eso nosotros defendemos la tesis de que el pueblo de Dios no es ni romano, ni apostólico romano, como dice la tendencia, ¿no? Sino que nosotros somos pueblo de Yahshua HaMashiach, o Yahshua HaMashiach. Somos pueblo de Israel.
porque no ha sido suplantado el pueblo de Israel. Y ahorita lo vamos a ver con, aunque sea unos 2 o 3 textos, para ser bastante exactos y breves en este tema. Si hablamos hoy en día de iglesia, yo tengo el concepto de que existe oficialmente una sola iglesia, y es la Iglesia Católica Romana, y en eso ellos tienen esa gran verdad. Ellos están oficializados hace muchos años, del 325 para acá, como iglesia oficializada, iglesia católica. Fíjese que en cada reunión o celebración de concilio que ellos realizaban, valga la redundancia, ellos promulgaban un edicto nuevo, y el edicto papal es como hasta el día de hoy viene siendo como el amén. Todo tiene que ejecutarse de acuerdo a lo que el líder de esta organización dice. Ahí encontramos que comenzaron a meter el ruego por los muertos, la oración por los muertos, la oración de las indulgencias por el purgatorio, comenzaron a meter las imágenes. Entonces, lo que comenzó bien terminó mal, o mejor dicho, comenzó mal y está terminando mal. Y hoy en día pues encontramos a la gente muy religiosa, muy católica. De hecho, escuchamos a muchas personas, me decía una señora en estos días, pero ¿cómo voy yo a rechazar el catolicismo si es la religión de mis padres? Esto no es un asunto de cultura o que ancestralmente alguien fue de esta religión y que la persona tiene que serlo. Este es un asunto de salvación y hay que escapar cada quien por su vida. Y la Escritura claramente dice: salir de en medio de ella. ¿De en medio de qué? De cualquier sistema que se levante en contra de las Sagradas Escrituras y que enseñe cosas contrarias a la verdad de Dios. El ejemplo de María siempre virgen, eso no sé si fue en el Concilio de Trento que se editó. Y de ahí en adelante, hasta el día de hoy, las personas pues consideran a María infalible como la diosa de los cielos, a la derecha del Padre. Por otro lado, encontramos el judaísmo, una religión que algunos dicen que nació en el 1800 antes de nuestra era, antes de Yahshua, antes de Jesucristo, con el nacimiento de Abraham, y que se cree que es la religión más vieja. Y esto es algo que es totalmente falso, porque me atrevo a decir que el judaísmo nace a raíz de los exilios del pueblo de Israel, y nace la religión del judaísmo con el rabinato y los 70 líderes de la máxima autoridad religiosa, el Sanedrín. Entonces estamos viendo, ¿no? Que cuando uno llega aquí a las raíces hebreas, te encuentras con una serie de cosas, ¿no? Mucha información del judaísmo, queriendo hacer converso al que ya está en las raíces hebreas, e información del catolicismo por otro lado, y encontramos por todas partes diferentes focos religiosos, todos queriendo tener una verdad. La única verdad que hay es que el único pueblo por el cual Yahshua derramó su sangre en el madero fue por un pueblo que se llama Israel, el cual él había dado promesas. Y bueno, de todos estos grupos de los que estamos hablando, el judaísmo es uno de los más fuertes, ¿no? Existe lo que es el judaísmo ortodoxo, el reformista, el ultra ortodoxo, el reformado, los caraítas. Hay distintas tendencias dentro de ellos mismos como judaizantes. Ahora, aceptar yo el judaísmo estando en raíces hebreas caería en el error de dos cosas. Número uno, aceptar el judaísmo como tal me llevaría a mí a aceptar que hay una sola tribu que se llama Judá y que no hay un pueblo
más allá de ellos y que no puede venir la salvación sino a través del judaísmo y no a través de Yahshua. En segundo lugar, es aceptar sencillamente el rechazo automático del Mesías. El judaísmo no acepta al Mesías como el enviado de parte del Señor. Entonces, aceptar el judaísmo es caer totalmente en una religión más. Sí, hay cosas relevantes, hay cosas muy buenas que tiene el judaísmo y que son dignas de imitar, pero no todo lo que tiene el judaísmo es bueno. Y debemos de cuidarnos de todas estas cosas y aún de la pluma engañosa de los escribientes judíos masoréticos, que fueron los que invirtieron muchas cosas y escondieron el nombre de Yahshua y bueno, se escondieron el nombre del Padre, imagínense. Gracias al Señor por las cuevas del Qumrán, gracias al Señor por los pergaminos encontrados en el Mar Muerto, que encontramos allá en el palio hebreo, escrituras donde habla del nombre de Yahvé o de Yahweh. Escrituras que asocian más a la Biblia Septuaginta que a los mismos escritos de ellos. ¿Qué les parece? Escondieron el nombre de Yahshua por todas partes. Muchos textos bíblicos que hablan de Yahshua o Yahshua, ellos lo taparon, quitaron trozos de las escrituras. Ellos le van a dar cuenta al Señor por esto. Son nuestros hermanos, amados, hermanos mayores. Creo que no todos están engañados, pero hay cierto porcentaje de ellos que, bueno, lastimosamente están en estos errores. Ahora bien, encontramos en las Sagradas Escrituras que cuando hablamos del pueblo de Israel, encontramos promesas, encontramos pactos, encontramos una gloria majestuosa que le espera a Israel. Israel por cierto tiempo fue desechado, pero la Escritura dice que volvería nuevamente y serían de dos pueblos un solo pueblo, de el Israel en el exilio y los judíos, hermanos nuestros que están en Israel. Segunda de Samuel 7:24 dice: porque tú has establecido para ti a tu pueblo Israel. Me detengo ahí. Fíjense que dice: ¿a quién? A tu pueblo Israel. No dice a la iglesia, dice a tu pueblo Israel, como pueblo tuyo para siempre. Y tú, Yahweh, has venido a ser su Elohim, o has venido a ser su Dios. No hay otro pueblo, no existe otro pueblo, el cual el Señor le haya dado estas promesas, y que su futuro sea glorioso al final de los días. Hay un solo pueblo y se llama Israel, y está diseminado por toda la tierra, y son 12 tribus, más todos aquellos justos de las naciones que también se están acercando. Entonces, fíjense, dice Romanos 11, el Rashaul, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, entiéndase gentiles, todo aquel que fue gentil pero que ya no lo es. Y dice apóstol a los gentiles porque él tenía que convertirlos. Dice la Escritura en Romanos 11, 1 y 2. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Fíjense el versículo 2 lo que dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al que antes conoció. Dios, Elohim, todopoderoso, Yahweh, todopoderoso, no ha abortado a su pueblo, no ha abandonado a su pueblo, no ha desechado a su pueblo. Y el Rashaul, el apóstol Pablo, decía: yo también soy israelita, de la simiente de Abraham, de la descendencia de Benjamín. Era de una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y, dice el verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al que antes conoció. Dice la Biblia de Jerusalén, hablando de Romanos 11, versículo 2, dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera.
en quien de antemano puso sus ojos. Dice otra versión también de este mismo versículo 2, dice, a quien fue el primero en reconocer como tal. Dios no es como el hombre. El hombre patea, el hombre no perdona, el hombre recuerda, siempre vive con el recordidímetro. Mas nuestro Padre amado olvidó todas las afrentas, todo lo que le hicimos, todo lo que hicieron nuestros ancestros, para volvernos a llevar a o como se dice, debajo de sus alas y acobijarnos como un solo pueblo. Nosotros somos el pueblo del Señor y ese pueblo se llama Israel. Entonces, en ese orden de ideas, yo te encarezco, pues, que sigas adelante, que sigas escuchando la Escritura, que no te quede nada más con esto. Fíjate, y voy a culminar con este texto que dice Primera de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros, ¿quién? ¿Quién? Israel. Usted que me está viendo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Eterno está llamando a su pueblo Israel, donde quiera que esté. Hay un llamado. Y yo te invito a que, si no te has injertado al olivo original, que es Israel, te invito para que te injertes al olivo original.